muy grande. Cuando nosotros observamos, nosotros empezamos a caracterizar o encerramos en diferentes grupos. Normalmente lo que nosotros hacemos es agrupar elementos en diferentes características o que tengan una característica igual o semejante. Por ejemplo, cuando nosotros estamos de pequeños empezamos a mirar y a jugar con juguetes, entonces observamos si el juguete es redondo o si el juguete tiene lados, cuántos lados tiene, que a ver si se parece este juguete a un cuaderno o este control a un círculo, algo así es lo que nosotros hacemos de pequeños. Pero como nosotros no sabemos los conceptos, simple y sencillamente los organizamos por lo que estamos observando. Ya más adelante, cuando ya somos más grandecitos, ya empezamos a poder hablar y tener una razón, ya empezamos a usar los números. Ya empezamos a hacer es una transformación de los elementos que nosotros podemos ver, como por ejemplo este celular, ya nosotros le podemos dar un valor numérico y con el valor numérico nosotros podemos empezar a trabajar mucho más fácil. Porque, digámoslo así, no sé si tú jugaste alguna vez Jermis o lo que nosotros jugábamos era colocar una cantidad de tapas colocadas en una columna y uno le tiraba una pelotica y uno salía a correr. ¿Qué observabas cuando tú intentabas armar otra vez la torre? Como las latas, o sea, las tapas de latas son diferentes o no tienen una forma regular, a veces era muy complicado poder generar nuestra torre. Y lo que tú estabas haciendo ahí era adicionar o colocar una tapa sobre una tapa y tú ahí mismo ya estabas viendo lo que se conoce y lo que vamos a ver hoy, que se llaman números naturales. Los números naturales es aquel conjunto que a nosotros nos ayuda para contar elementos, cualquier tipo de elementos o cualquier tipo de representación que nosotros tengamos ah, en nuestro campo visual o que podamos nosotros tocar, que sea tangible. ¿Cómo nosotros definimos el conjunto de números enteros? Como tú observas, el conjunto de números enteros lo vamos a usar siempre con una doble N o con una N mayúscula y en negrilla. Siempre, perdón, siempre que tú veas eso o ese signo o esa escritura, vas a entender que se llaman números o que estamos hablando de números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son aquellos que, como te había indicado, y nos lo dicen acá, son aquellos que nos ayudan a contar. Y nosotros los agrupamos en un conjunto que lo definimos como conjunto de números enteros desde el número 1, 2, 3, 4, 5 hasta un infinito. Por eso tú lees o puedes observar que acá nos dice conjunto infinito. Osvaldo, compañero Osvaldo, ¿para ti Sí, qué señor, es o qué entiendes sobre esa palabra infinito? que son muchos números. Muchos, muchos números y Sí, solo eso. señor. Ujú, Listo. La palabra infinito se refiere a que hay una gran cantidad de no solo números, sino de muchos otros objetos, como tú puedes observar con la arena o lo que puedes observar cuando tú ves al cielo nocturno y vemos estrellas. Ellos o ujú, esos elementos no son números, pero son conjuntos o elementos infinitos. ¿Qué significa infinitos? Que no tienen un fin. Tienen un ujú, inicio, pero no tienen un fin. Y para poder llegar a contarlos nos tomaría demasiado tiempo y aún así no acabaríamos. Entonces por eso definimos infinito como algo o un elemento que no tiene fin. Listo. Muy bien. Nosotros los números naturales
Como ya ujú, sabemos que el conjunto es infinito, o sea, no tiene fin, pero sí tiene un inicio, los podemos ordenar de forma ordenada y discreta. ¿Qué significa ordenada? Con una ordenada de mayor a menor o de menor a mayor. Y discreta ujú, siempre respetando la regla. Si estamos aumentando en uno, seguimos aumentando en uno. Si vamos a aumentar en dos, aumentamos en dos. Si disminuimos en uno, disminuimos en uno. Si vamos a disminuir en dos, disminuimos en todas las partes entre el número dos. Eso es ujú. discreto. Siempre estamos aumentando o sustrayendo en la misma cantidad. En este caso, para que me entiendas, nos definen algo que se llama consecutividad numérica. ¿Qué es la consecutividad numérica? Tenemos un Ujú. sucesor y un antecesor. ¿Cuál es el sucesor? Como tú puedes observar en la pantalla, te están dando el significado o la definición. Si me permites, si me disculpas, voy a leer. Sucesor, Todo, ¿vale? ujú. Lee. Todo número natural tiene un sucesor y se obtiene sumando uno al número, es decir, sin pertenece y sin sucesor. ¿Será en Vale, uno? listo, muy bien. Gracias, Osvaldo. ¿Qué te están diciendo acá? Nos están diciendo que siempre va a haber, en los números naturales vamos a tener algo que se llama sucesor, o sea, un número mayor al numerito que nosotros estamos usando o estamos observando. Como en este caso, nos dicen, al sucesor siempre se obtiene sumándole al número que ya tenemos un más uno. ¿Por qué más uno? Porque estamos aumentando solo en una cantidad, solo en una. ¿A quién? Al numerito anterior. Volvemos al ejemplo del Yermis. Tú cuando tenías las tapas, tenías muchas tapas regadas, dispersas en la tierra o en el suelo. ¿Y nosotros qué llegamos a hacer? Las empezamos a organizar una sobre la otra. Entonces ahí tú ves lo de sucesor. Perdón. Mm, Ahí observamos lo que es la sucesión. Tú antes de empezar tenías que coger una tapa, cualquier tapa que fuera, no importaba si fuera la más bonita o la más dañada o la más fea, no importaba. Nosotros siempre teníamos que coger una tapa y la colocábamos y ese era nuestro punto de partida. La primera tapita, ¿qué hacíamos después? Cogíamos una o dos tapas y las empezábamos a colocar una encima de la otra. Entonces nosotros estábamos definiendo. Una tapita era la primera que nosotros ujú. colocamos y cuando la aumentábamos o colocábamos otra, le estábamos aumentando ¿cuánta cantidad? Más uno, más uno. Ah, ahora lo que nosotros definimos es agrupar estos dos valores y lo llamamos con un diferente concepto que lo definimos como el número 2 y así sucesivamente. Como tú observas, cualquier número natural, sin importar el que sea, tiene un sucesor. Como por ejemplo, el número 98 para encontrar el sucesor de 98, ¿qué tendríamos que hacer? Sumarle, perdón, adicionarle o aumentarle el valor de más uno. Y entonces, ¿cuánto tendrías ahora? ¿Cuánto? Tres. ¿Cuánto tendría al menos? Mm. Si tú tienes 98 para hallar el sucesor, aumentale más uno. Entonces sería 98 más uno. ¿Cuánto te da? 99. Muy bien. Entonces el 99 es el sucesor ¿de quién? De 98. De, ajá. Entonces, si tú observas acá, todos los números van a seguir esa misma lógica o esa misma estructura. Siempre vas a poderle sumar más uno para hallar el sucesor. ¿Listo?
Sí, señor. Listo, entonces ya ahí vas entendiendo. Tenemos los números naturales y los números naturales se organizan como sucesores y como unos antecesores, como vas a poder observar acá. Nos dicen, antecesor, todo número natural, excepto el uno, tiene un antecesor y se obtiene al restar o quitar uno al número que tú estás definiendo o que nos están dando como punto de origen o punto de estudio. Es decir, si n, o sea, n es un número cualquiera que pertenece a los números naturales, su antecesor sería n menos uno. ¿Cómo lo hicimos ahorita? ¿Cuál fue el ejemplo que te dije que halláramos el sucesor? El sucesor fue el número, por El ejemplo, noventa y coloquemos. ocho Muy bien, acá te voy a 99, colocar n es igual 1. a 98. Vamos a hallar el Sí, señor. sucesor. ¿Cómo hallamos el sucesor? Sucesor. ¿Listo? El sucesor ya sabemos que es n, pero n ya Restan- sabemos que vale 98 más uno. ¿Cuánto te dio? 99. Muy bien, ya sabemos y ya tú sabes cuáles son los sucesores. Ahora, el antecesor. Antecesor. ¿Cómo será o cómo vamos a hallar el valor del antecesor? Vamos a usar nuestro número que estamos estudiando. En este caso es el número 98 y le vamos a restar o le vamos a quitar un solo numerito. ¿Cuánto te daría? 97, profe. Muy bien, compañero Osvaldo. Entonces ya tú observas. Siempre que tú observes un valor numérico, cualquiera que sea, cualquiera, sin importar si es muy grande o muy pequeño, si tú te ubicas en el numerito, como lo estamos haciendo acá, que en este caso sería el valor de 98. Ujú, Si tú miras en la parte derecha o hacia la derecha, tú siempre vas a tener los valores de los sucesores de ese número. Como por ejemplo acá tú observas que al lado derecho de 98, ¿qué número ujú. tenemos? N1. Sí, hay 99, ¿no es cierto? Sí, señor. Y hacia atrás o hacia la izquierda, tú siempre vas a ver los números antecesores. En este caso, el antecesor a 98 es el número. Ujú. 98. No, el antecesor. Antecesores, el 97. Muy bien, compañero Osvaldo. Entonces ya sabes, siempre a la derecha van a ser los sucesores y a la izquierda van a ser los antecesores. ¿De quién? De cualquier número que tú estés estudiando. ¿Cómo tienes el sucesor? Sumándole más uno. ¿Cómo tienes el antecesor? Restándole menos uno. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que tengas hasta aquí? ¿No? ¿O sí? ¿No? Vale, listo, Osvaldo. Cuando tengas alguna duda o pregunta, no dudes en indicarla. Uy, ¿qué pasó? No me diga que otra vez se fue el internet. Listo. Ahora, vamos a ver otra forma o otra definición o otro concepto que tienes que ver o que tenemos que entender de los números naturales. ¿Me escuchaste bien o no? Sí, señor. Sí, señor. Vale, es que se fue un poquito el internet acá, entonces vamos a veces a tener problemas de internet, te lo digo, normalmente, espero que esta vez no pase, pero a veces se suele caerla.
Re. Ujú. Listo, compañero. Ya, ¿Qué es lo que vamos a ver sí, aquí? señor. Vamos a mirar y vamos a observar que los números naturales ya sabemos que son muchos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Empiezan en qué número? En el número uno y van hasta un número Ujú, más el dos. infinito, o sea, un Ujú, número inmenso. ujú, Pero observamos y ujú, vamos a poder observar que nosotros también podemos organizar o hacer un subgrupo dentro del grupo de ujú, números naturales. ¿Cuáles serán esos dos? Perdón, son tres subgrupos. Los dos primeros ya los conocemos, son muy fáciles, pero igual los vamos a recordar. Se conocen como primero el número par o los números pares y el segundo van a ser los números impares. Y el tercer ujú, subgrupo se llama números primos. Empecemos con los ujú. números pares. ¿Cuáles son los números naturales pares? Perdóname, me disculpas, voy a leerte textualmente. Son de la forma Ujú. 2n, con n en los números naturales o que pertenece a los números naturales. ¿Qué significa esto? Nosotros los números pares, como su nombre lo indica, podemos reagruparlos en parejas. O sea, podemos hacer grupos. ¿Grupos de a cuántos? Como nos están diciendo aquí, grupos siempre de cuánto? De a dos. Por eso se llaman De números cuatro. Así es, de a dos, de a dos. pares. Claro, tú puedes tener cuatro, pero cuatro lo puedes dividir en dos grupos de dos y dos personas o dos objetos Ujú, o dos maletas, dos celulares, dos, ujú, etcétera. Entonces, acá tú ya sabes, ujú. acá para no meternos todo ese que, profe, la definición es esta y esta y esta, lo dejamos de una forma más sencilla. Siempre que tú puedas realizar parejas con tus cifras, van a ser números pares. ¿Qué significan parejas? Pares. Si tú tienes uno, perdóname, acá te lo escribo mejor. Si Aquí, tienes el número uno más uno, aquí tú puedes realizar una pareja. ¿Cuál es la pareja que te da? El número 2. uno, Uno más uno, dos, así dos. ¿vale? Pero si tú tuvieras esto, Dos. ¿cuántos unos estás observando? Acá, Eh, dos. Dos, aquí, profe. aquí, aquí, aquí. El último, este que te estoy seleccionando. A este, tres, profe. Muy bien, tres unos. Tú puedes realizar acá una agrupación o no importa la agrupación que tú hagas, tú vas a poder sumar uno más uno, te da dos, pero te queda Sí, sobrando señor. un uno, ¿no es cierto? ¿Qué nos quedaría? Más Ajá, sí. uno. Acá tú observas que Ajá. si tenemos cifras y las podemos unir en pares o parejas, se van a llamar números pares. Y Ujú, ya cuando veamos la ujú, otra diapositiva, ya lo estás viendo acá, cuando no se pueden realizar parejas o nos queda un numerito afuera y toca siempre seguir operándolo, se van a ujú, conocer como números impares, ¿vale? ujú. Nos dicen Ah, el sucesor de un número par y el antecesor de un número par. Como ya lo hicimos en ujú, el anterior o en la anterior diapositiva y los anteriores ejercicios, ahora ya no le vamos a sumar o ya no le vamos a quitar uno, sino le vamos a ujú. sumar dos o le vamos Dos, a quitar dos uno. unidades. ¿Listo? Entonces, siempre que tú observes eso, vamos a poder realizar y encontrar cuáles son nuestros números pares. Como tú lo observas acá arriba, tenemos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 etcétera. Esos van a ser tus números pares. Recuerda, siempre el sucesor de un número par va a ser más 2 y el antecesor va a ser menos 2.
¿Cómo dos. lo podemos Ujú, observar aquí? ¿Listo? ujú. Se viene sumando 2 al número. Si un número es 2. Muy bien. Entonces, cuidado, compañero Osvaldo, o de pronto puedes tener una complicación aquí. Ah, miércoles. Acá, cuando tú ves esto, 2n, acá ya estamos, y disculpa, pero pues ya también tú lo vas a ver a futuro. Esto ya se conocen como expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? La combinación de un número y una letra. Y esas también nosotros las podemos operar. Entonces, cuidado, si vas teniendo un problema ahí o no estás entendiendo, no te preocupes, solamente piensa y recuerda, los números pares es para encontrar el sucesores, sumarle o aumentarle en 2, y para encontrar el antecesor es restarle o quitarle 2. ¿Vale? Sí, Y ahora señor. nos dicen, como ya viste el ejemplo anterior y lo estás observando, ahora nos definen que hay números conocidos como números impares. ¿Cuáles son los números impares? Son aquellos números con los cuales tú no puedes realizar una agrupación de cifras. O si tú haces la agrupación de cifras, siempre te va a quedar una cifra sin operar, como lo vimos en el anterior ejercicio. Teníamos ¿cuántos unos? Tres unos. Por más de que Los los unos. Ajá. agrupemos, siempre nos van a quedar un numerito, o sea, un uno por fuera. Como tú observas Ujú, aquí, los números impares son de la forma 2n-1 con n ujú, perteneciente a los números naturales. O sea, este n, este valor de n, tú lo puedes cambiar por el valor de uno, de 3, de 5, de 7, de 9, de 12, de 13, de 14, de cualquier valor, y o, sobre todo realizar la sustracción para poder tener tu sucesor impar. ujú, Y para tener tu antecesor impar, realizamos lo mismo. Restamos o sustraemos o quitamos de al número que estamos operando, le vamos a quitar solo un numerito o un dígito. Y siempre vamos a obtener un número antecesor, y si le aumentamos en uno, vamos a tener un sucesor. ¿Listo? Si tú observas lo que te están escribiendo aquí o lo que nos definen acá, es lo mismo que nos definieron con los números pares, solo que la fórmula o la ujú, cantidad de cifras que nosotros estamos agrupando o estamos operando son menores. En este caso, uno y menos uno. Y en el ujú. anterior ejercicio o la anterior diapositiva era 2 y menos 2. Dos. ¿Listo? Ajá. Y el último, terminemos acá. Si alcanzamos. Números primos son aquellos que solo tienen o que son solo divisibles Solo por visibles. uno y Por- por ellos mismos. ¿Listo? Entonces, cuidado. Acá nos está... Profe, profe, es una preguntita. El, el uno no es primo, ¿esto que no, profe? No, el uno no es primo. ¿Por qué? Ah, Porque el uno solamente es divisible entre sí mismo y no más. di- Para que sean números primos, siempre tienen que tener dos divisores, el número uno y el mismo número. ¿Vale? Compañeros Osvaldo, ya miramos esto y esto lo seguimos la próxima clase. Espero que tengas una muy buena semana, ya sabiendo, ya contigo nos vemos los sábados a la primera hora. Que tengas una muy buena Hasta mismo. tarde.
preguntita, ¿hasta misma hora, profe? ¿Los sábados, todos los Sí, sábados? sí, todos los sábados desde las 8 desde las 8 empiezas tú las clases